Muchas veces nos hacemos tantas preguntas con respecto a nuestra existencia y para qué nacimos y toda esa historia que muchas veces tenemos como grandes interrogantes en su vida. Quizás usted nunca se lo pregunta. Yo, porque tengo una característica que vivo preguntándome cosas. Quizás usted no lo hace, pero la gran mayoría de la gente se pregunta sobre la existencia humana. Antes de desarrollar este tema, quiero contarles que cuando uno atraviesa un gran dolor, tratar de superar ese dolor, por supuesto, surgen muchas preguntas. Y en mi caso necesitaba transmitir una voz. Tenía que evitar caer en una espiral de depresión. Y sentía que tenía que encontrar mi propia esperanza. Necesitaba encontrar mi propia luz. Necesitaba buscar en mi propia caja de herramientas, que es la escritura que usted va metiendo en su ser a lo largo de los años. Hace un momento estaba hablando con mi nuera y le explicaba cómo mi trayectoria desde niña, donde nací en un hogar cristiano. Yo puedo hablarle de los años 59, por ejemplo. Entonces tuve que buscar en mi propia caja de herramientas para salir de ahí, para poder responder a esas preguntas y seguir siendo útil. Porque cuando llegas a un abismo emocional, es difícil encontrar tu luz. Y no siempre entonces somos como ese faro de esperanza. Tuve que aprender a descifrar el nosotros para que esos miedos no se vuelvan en contra. Y la verdad que la fe aquieta tus ideas. La fe supera todo. Por eso hay que empezar con lo que es pequeño, con eso que tengo a la mano. No querer alcanzarlo todo de una vez. O acceder a algo grande de pronto. No. Alcanzar lo completo, no. Tengo que empezar con lo que tengo. Empezar de a poco. Y regar día tras día esa fe. Y que surja día tras día esa esperanza, mi voz. Y es trabajo. Por eso es importante empezar por lo pequeño y no desalentarse en el intento, porque hay momentos en que te cuesta, pero empezar por lo pequeño, día tras día. No podemos controlar lo que otras personas sienten, las cosas que dicen, las cosas que hacen. De pronto me encontré que yo no podía controlar eso, pero yo tenía que vivir en el nosotros.
pero no podía controlar lo que otras personas piensan, sienten y hacen. Porque nuestra luz no puede depender de otras personas. Y de pronto me estaba ocurriendo esta realidad. Voces, opiniones. Pero yo debía encontrar mi propia esperanza y mi propia luz. Hermano, no renunciar a la vida es importantísimo. Usar tus herramientas es muy importante. Y no permitir que la decepción, la tristeza o el dolor te destruyan es muy importante. La importancia de caerse y levantarse. Seguir adelante con una voz, con mi voz y con mi esperanza. La vida a veces es injusta, siempre. El Señor nos advirtió: en el mundo hay aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Por eso es necesario mantener la mente clara. La mente es fundamental. En estos días el doctor Mauricio Chamorro me investigó la cabeza, porque a esta altura del partido él no sabe qué pasa dentro de mi cabeza. Él después se lo va a explicar. Debemos descubrir, hermano, nuestra propia luz. Y ante la vida que te traes todos esos vaivenes y que a veces te parece injusta, tenemos que mantener la mente clara. La mente clara y un corazón agradecido, porque de él mana la vida. Yo puedo decirles que la voz de mi esposo resuena siempre en mi cabeza, en mis oídos, porque mi esposo es mi hogar. Él sigue siéndolo. Él sigue siendo mi hogar. Ese fue, es y será por siempre mi esposo, es mi hogar. Y entonces, yo tuve que descubrir mi propia esperanza y mi propia voz. Y seguí haciendo preguntas a Dios. Y seguí hablando con Dios, el único portador eficaz de la esperanza y de la vida abundante, Jesucristo el Señor. El único capaz de responder a estas preguntas. Yo me tiré preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué nació usted? ¿Y cuál es mi destino final? ¿Cuál es su destino final? Uno se hace esas preguntas, yo me las hago, yo las tengo escritas acá. Y hay respuestas verdaderas a todos estos interrogantes, créamelo. Quizás usted se pregunta por qué nació, otras preguntas, que se las puede hacer como me las hice yo y las escribo. Yo escribo todo tengo escrito, cuadernos y cuadernos y cuadernos. Mi familia va a tener mucha herencia de mis cuadernos. Hay mucho ahí, mucho contenido. Y escribí preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el destino final de mi vida? Y encontré, hermano, que para todas esas verdades, todas estas respuestas,
verdaderamente, para todos estos interrogantes, hay respuesta en la Escritura. El Dios creador, el que nos hizo, a usted y a mí, nos hizo con un magnífico propósito. Extraordinario. Cuando uno descubre la Escritura, dice, qué tremendo Señor, qué grande que eres. Y está acá en la Biblia la palabra de Dios. A mí me gusta esta porque yo le escribo, yo le hago de todo, pobrecita. El celular es muy difícil trabajar para mí. ¿Usted se puso a mirar su mano alguna vez cómo funciona? Por ejemplo, entre todas las distintas áreas de nuestro ser humano. Hoy estoy trabajando en un tema que me inquieta mucho, a mí me importa mucho el desarrollo del ser humano. Y porque la educación está ligado al desarrollo del ser humano, que hoy lamentablemente el sistema que vivimos hace estrellar a nuestros niños sistemáticamente contra un paredón, porque la ambición del hombre ha llevado a que los padres sean casi inexistentes para los niños. Y la madre es un elemento fundamental en la primera infancia del niño. Y es algo que se le escapa. Si supiera lo que ese bebé sufre, no haría lo que hace esa mamá. Y a veces me enardece. Y estuve repasando otra vez estoy haciendo un trabajo para disertar sobre el ser humano desde el vientre materno. Es interesantísimo. Usted dice, parece que no es nada lo que tiene ahí adentro la mujer en la panza. Pero tampoco es ese bebé tan lindo. Es un ser humano, es una persona que ya es existente con una cantidad de funciones, no menos de 70 dentro del vientre materno. Y esto me podrá ayudar, Mauricio. Y los eslabones que tienen que ver con... Voy a dar clase de esto. Pero es interesante, hermano, en el cerebro. Y usted ve el desarrollo del ser humano desde el vientre materno, los eslabones neuronales que hay y tantas cosas. Y es imposible no admirar cuando usted ve un ser humano, aunque sea un bebé, es un ser humano, no es un juguete. No es alguien que lo puedo poner para allá como se me antoja. Es alguien que vive, que siente, que piensa, que razona y que tiene en actividad un montón de habilidades dentro de su mismo cuerpo. Cuando uno ve una mano, su propia mano, cómo funciona. Yo me acuerdo cuando me amputé este dedo, la rehabilitación tenía que hacer la motricidad fina y la motricidad fina y la motricidad gruesa. Y nunca pensé que poder agarrar un granito de arroz me iba a significar una montaña. Y ver cuánto se necesitaba ese dedo. Y desde nuestro moderno punto de vista, podemos considerar la mano como una verdadera maravilla de la robótica. Extraordinario. Y qué hablar de tantos otros. Pero sin embargo, sus orígenes se remontan a un pasado muy distante y desde luego todas las partes del cuerpo humano que lo forman
son de gran asombro. Cada parte nos asombra. Y cuando no están o cuando están atrofiados nos damos cuenta la importancia que tiene. ¿Cuál es el significado de la vida entonces? Quizás usted subió a unas montañas y sube su mirada en algún lugar hacia las montañas nevadas, sin nieve. En estos días estamos viendo el magnífico colorido de lo que es las hojas del otoño. Tan extraordinario ese cambio. De pronto hay esas hojas amarillas y esas rojas y nos quedamos asombrados. Y decimos, ¡qué maravilla! Cuando se pone el sol en el horizonte, cuando amanece, un amanecer, un atardecer, que inspira a tantos poetas. Es como que se convierte el cielo en un gran lienzo. Y parece que el Señor está haciendo sus pinceladas. Y uno dice, dice, qué hermoso para pintar este atardecer. Y sin embargo, nuestro Dios en unas pinceladas nos regala esos cuadros majestuosos. ¿Por qué existe todo esto? ¿Qué es la existencia? ¿Por qué existe? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estamos todos nosotros aquí? Todo es producto de un artista consumado, de un gran artista, único artista, hacedor de todas las cosas. ¿Pero con qué fin Dios nos pinta esos cuadros? ¿Con qué fin Dios hizo esta máquina tan preciosa? Y la verdad es que nuestro Creador tiene un propósito fundamental en nuestra existencia. Y su palabra revela este gran enigma para la humanidad. Quiero empezar diciendo dos en esta noche. Mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? Hay un salmo muy, muy precioso, que es el Salmo 8, que quiero leer como base de esta exposición. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabado sea el nombre. Precioso salmo. Hace 3000 años el rey David reflexiona sobre esta aparente insignificancia de los seres humanos. Digo aparente porque lo vamos descubriendo cuál es el propósito. Pero cuando uno ve la grandeza de los cielos y dice, yo soy pequeño, no soy nada. Él registra sus pensamientos y los coloca aquí a modo de ese entendimiento espiritual de este hombre de Dios que nos deja esta palabra seguramente dada por Dios, en esa inteligencia, en esa sabiduría de Dios. Sin embargo, David reconoció a Dios y se preocupa de los seres humanos. Y vemos cómo Dios le ha delegado a la humanidad cierto grado de autoridad sobre la creación. El Salmo 8, desde el versículo 5 al 8, lo describe. Digo cierto, porque todavía es cierto. Y David medita entonces así acerca del dominio que Dios dio al hombre al momento de la creación. Y ya vamos como vislumbrando el propósito de Dios del ser humano, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es interesante ver cuando el Señor crea al ser humano, Dios le dio al hombre en el momento justo de la creación. Y usó casi las mismas palabras, descubro, que se encuentran en el Génesis capítulo 1, versículo 26, que seguramente usted lo sabe de memoria, pero permítame que lo lea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Descubrimos ahí una vislumbre del propósito de Dios por el cual estamos aquí. Esa palabra hagamos, por eso hice hincapié, y nuestro, está expresada en un plural. Hagamos, si usted tiene abierta su Biblia, tenga abierta su Biblia ahí, mire, Génesis 1, 26, ahí tenemos. Hagamos y nuestro. O sea, ¿qué descubrimos acá? Una pluralidad en Dios. Como también se explica en el Evangelio según San Juan, vamos a leer un poquito la Biblia, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, San Juan 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y sigue hablando. La pluralidad de Dios. Y se explica en este pasaje. En el principio, acá aparecen dos. En conjunto, los dos eran Dios, pero Dios y el Verbo también era Dios, según San Juan. Véalo ahí.
Más tarde, ellos se revelaron, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como Dios, estos dos que había en un principio, se revelan como Padre y Hijo, Jesucristo. Entonces David, en este salmo, vean ustedes, hace un énfasis en los cielos y cuando se denomina el dominio que Dios le ha entregado al ser humano. Por eso le hablé fuerte ahí, le hice hincapié, cómo le da un dominio al ser humano. Y acá voy al segundo ítem que quiero traerles y vamos a cerrar aquí para mañana seguir. La palabra de David en este Salmo 8 son citadas, y usted ahora busque Hebreos, capítulo 2. ¿Dónde está Hebreos en la Biblia? ¿Dónde está? Yo no sé dónde está Hebreo. ¿Usted sabe dónde está Hebreo? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Qué bueno, qué rápido que es usted. Bien. Ay, ay, ay. Bueno. Hebreos entonces me entrega algo interesantísimo unido al Salmo 8. Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Vea que dice lo mismo que el Salmo 8. Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí parece una cierta contradicción, pero no lo es. El comentario de este Hebreos destaca el comentario de David, de que todas las cosas habían sido sometidas al dominio de la humanidad. ¿Sí o no? Lo leímos. Todas las cosas, el universo. Sin embargo, también indica aquí, en este libro de Hebreos, que el universo todavía no está bajo el control del ser humano. Por lo cual lo que está dejándonos esta declaración es que eventualmente sí lo estará. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Que eventualmente todo el universo esté bajo el dominio del hombre. Esto lo dice también Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Entonces vemos que el hombre tiene un destino. Ese destino es compartir con Dios, según este salmo, su gobierno sobre toda la humanidad, sobre todo el universo. El universo creado, porque Él lo describe increíblemente el Salmo 8. Pero es solo una fracción de un plan mucho más amplio que vamos a ir revelando. La afirmación aquí es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y a veces en algunas traducciones se dice que es un poco menor, dice un poco de tiempo,
un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles. Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles. Entonces acá nos tira algo importantísimo. Algo menor somos, pero por poco tiempo. Entonces este Salmo 8, del 2 al 6, si usted lo lee, sigue trayéndonos otra figura que tiene que ver que somos jueces y somos dioses. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy sabemos que nosotros estamos posicionados, que estamos en esta tierra para ejercer autoridad sobre todo lo creado. Número 1, Dios nos ha conformado de una manera y con una condición para que ejercemos el dominio sobre todo lo creado. ¿Cuántas cosas Dios hace con nosotros? Cuando nosotros abrimos la Escritura, se nos devela claramente quiénes somos, cuál es el desarrollo de nuestra vida y a dónde vamos, y cómo Dios trabaja con nosotros para que lleguemos a cumplir su propósito eterno. Sepa que Dios está trabajando con usted. Él está cumpliendo su propósito. Y pueda descubrir su voz. Y pueda descubrir su esperanza a través de la fe. Dios está con usted. Dios le bendice. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Aleluya. Gloria a Dios.